Bendito Padre, precioso Señor, alabado sea tu nombre, Padre. En esta hora, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, seguimos en tu presencia, Señor, y nos ponemos en tus manos, rogándote, Padre, que tú estés tomando el control, Padre, de todo lo que hablemos en esta hora, Señor. Es más, que seas tú hablando con nosotros, Señor Santo, a cada uno de nosotros, Padre, dándonos el entendimiento y el discernimiento de tu preciosa palabra, Padre. Ministra tu palabra sobre nosotros, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre. Toma el control de todas las cosas, Señor, así como tú has tomado el control de nuestras oraciones, Padre, mi Señor Santo, y las has recibido, Padre bendito y Dios de la gloria, mi Señor. Padre, te rogamos, mi Señor, que tú estés tomando el control de todas las cosas para que realmente, mi Señor, tu palabra esté siendo ministrada sobre nosotros, Señor. No solamente sobre los que estamos ahora, en este momento presencial, Señor, sino también, Padre, aquellos, mi Señor, que escucharán después por Facebook, por YouTube, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno, Padre bendito, rescata, Padre Santo, salva, sana, libera, Padre, exhorta, reprende, Padre bendito, Dios de la gloria. Porque todo eso es necesario, Señor, para salvación, para vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente, Padre bendito, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos, mi Señor. Bendice los anexos, Padre precioso, Dios de la gloria, de la misión, Señor. Padre, bendice los cultos que se llevarán a cabo el día de mañana, los que se han llevado a cabo el día de hoy. Bendice a todos los hermanos, Señor, que puedan atesorar la bendición recibida y poner por obra la palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, y que realmente, Padre Santo, precioso, mi Señor, cada uno de los corazones en esta hora se disponga para escuchar tu preciosa palabra, Señor. Padre, palabra de vida eterna, amén. Señor, viva y eficaz, Padre Santo. Habla con nosotros, Señor, y glorifícate grandemente, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, también te rogamos, no queremos olvidarnos, mi Señor, por los que no han llegado, Padre, por los que no logran llegar, Padre, que tú sigas obrando, rompiendo cadenas y liberando los caminos, exhortando y reprendiendo, Padre, para que cada uno pueda, mi Señor Santo, correr a ti, Padre Santo precioso, y tomarse, mi Señor, de esta salvación preciosa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a empezar en Segunda de Pedro hoy. Bendito el Señor. Vamos a ir a Segunda de Pedro 1:16. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Y dice ahí en el subtítulo, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Segunda de Pedro 1:16. Amén. Dice ahí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo, pero recordemos, ¿verdad? Ese pasaje que está allí en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿verdad? Donde Pedro es uno de los que presencian la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces por eso dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿sí? Ahí estaba Pedro, él vio, ¿sí?, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que decía que él se transformó, ¿verdad?, con su rostro brillante, pero también escuchó la voz del Padre, ¿sí? Pero vamos a ir ahí a Mateo 17, vamos a leer rapidito, no desmarquemos ahí, ¿verdad? La transfiguración, bendito el Señor. Santo y poderoso Padre, bendito Padre, gloria a Dios. Mateo 17, en el 1, dice la transfiguración. Dice 6 días después de que Jesús anunciara su muerte, ¿sí? 6 días después Jesús tomó a Pedro, ahí estaba Pedro,
Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sí? Imagínense a Pedro viendo allí a nuestro Señor Jesucristo mostrar su gloria, parte, pedacito, algo chiquito de su gloria, ¿verdad? Dice ahí, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Sí? O sea que no, nosotros al sol no podemos mirarlo directamente, ¿no? Porque como que nos ciega los ojos. Así sería, ¿no?, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿verdad? Y ahí estaban viendo a nuestro Señor Jesucristo transfigurado. Y dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y algo que no dice en segunda de Pedro 1, dice, a él oíd, ¿sí? A él oíd. No lo dice Pedro, que se lo dijo el Señor, pero vamos a seguir leyendo y sí dice que ellos escucharon esa voz. O sea, siguieron, obedecieron, ¿verdad? Vamos a volvernos a segunda de Pedro. Así que le dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, algo fantasioso, falso, ¿verdad? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Escucharon, ¿sí? Que les decía, y les decía a Él oír, ¿sí? ¿A quién? A Cristo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quiénes estaban con Él? Moisés y Elías, Viejo Testamento, ¿sí? Eran profetas y eran hombres. Y Dios dice, a Él oíd, a Cristo, en Él, en quien tengo complacencia, ¿verdad? La gracia, el Nuevo Testamento. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? ¿De qué nos quiere hablar el Señor hoy? De la palabra. El Señor nos ha hablado muchísimas veces y nos sigue hablando cada día de la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia es a su palabra, a lo que Él nos habla, ¿verdad? Hoy nos quiere hablar de su palabra, para que podamos entender por qué tenemos que ser obedientes a su palabra, ¿verdad? Entonces dice ahí, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En este pedacito, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos alumbra nuestros ojos, alumbra el camino que nosotros tenemos que seguir. Es imposible seguir a Cristo o ser cristianos, ¿sí?, si no prestamos atención a la palabra. Una cosa es escucharla y otra cosa es prestarle atención, ¿sí? Podemos escuchar que nos están hablando, pero como no prestamos atención a veces no retenemos, ¿sí? La otra persona dice, pero te dije tal cosa. No me acuerdo, o no retuve, o no te escuché, no te presté atención. Sé que hablaste algo, pero no sé lo que me dijiste. Y acá dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí? Vamos a ver también confirmado por los versículos, por la misma palabra, que la palabra es eso, luz que alumbra las manchas, alumbra todas las cosas que nos sirven, saca toda luz, ¿verdad? Como dice en Hebreos 4, 12 y 13, y que no hay nada creado que no sea manifiesto a la luz de la palabra, ¿verdad? Dice ahí,
alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que no es estarle atento por un mes, por 2, hasta que lea toda la Biblia, hasta que me lea todo el Nuevo Testamento. No. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? Hasta la salvación, hasta que estemos con Cristo. Cada día nosotros tenemos que escudriñar la palabra y dice ahí estar atentos, o sea, velando a la luz de la palabra. Dice en el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? O sea, la palabra es para todos, el que la quiere recibir, ¿verdad? No es una profecía que diga, no, esta parte es para fulano, esto es para vengan, no, es para todos, ¿verdad? Entonces dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y también quiere decir que, por ejemplo, no es que Dios dijo, no, estos van a saber la palabra y estos no van a saber la palabra. Dios no hizo personas para que unos sepan la palabra y otros no. Todos tenemos que tener entendimiento de la palabra. ¿Nos usa Dios de distintas maneras? Sí, pero el entendimiento de la palabra lo tenemos que tener todos. No es privado, ¿sí? No hay persona que no pueda, si quiere realmente, tener entendimiento, ¿verdad? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Conocemos personas que no son cristianos, ciertamente no lo son, y aún dicen que nosotros nos regimos por un libro que fue escrito por hombres, ¿sí? Pero y aquí mismo tenemos la respuesta, ¿sí? Porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay libros apócrifos, digamos, o cosas que no se incluyeron en la Biblia, ¿no? ¿Quién decide eso? ¿Por qué será que este libro, que es un libro, digamos, como lo dicen, ha permanecido? Es el libro más antiguo, más vendido, que tiene más reproducciones, ¿sí? Más vendido porque lo compran, lo hacen, lo mandan a hacer, pero tiene más reproducciones también, ¿sí? Porque muchos compran para entregar, para dar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué permanece tanto cuando hay libros que caducan, que ya se sacan 1, 2 ediciones, 3, 20, pero luego ya no, ya está? La mayoría de la gente lo que querían leerlo lo leyeron y ya pasó de moda. Esto no pasó de moda. ¿Y por qué la palabra de Dios justamente lo dice? Es viva y eficaz. También dice, no pasará, ¿sí? Mi palabra no pasará, ¿verdad? Y a ver, ¿por qué entonces es tan certera que todo lo que está escrito se está cumpliendo? ¿Será un libro y lo escribió un hombre? ¿Sí? Lo dice acá, ¿no? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y aún vamos a ver por qué hay personas que dicen que esto es escrito por hombres, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ir a Hebreos 1. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso Padre, gloria a Dios. Precioso Señor. En Hebreos 1, el subtítulo dice, Dios ha hablado por su Hijo. Amén. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahora seguimos leyendo, ¿verdad? O sea, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento dice, ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a los padres, o sea, al pueblo de Israel por los profetas. Y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Por su Hijo. ¿Qué dice en Juan? ¿Sí? El verbo fue hecho carne. La palabra de Dios fue hecha carne. ¿Quién es la única persona que cumplió la palabra de Dios? Toda.
Jesús. ¿Sí? El hombre escribiría un libro, ¿sí? El cual él no pudiera cumplir, porque ningún hombre puede cumplir todo. Sí, tomarnos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ser santo como fue nuestro Señor Jesucristo, no. Y habría tantos hombres que pudieran estar de acuerdo cuando la palabra de Dios no se contradice, y la escribieron varios hombres, no es uno solo, ¿verdad? Entonces dice ahí, nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Y acá nos confirma una vez más. En Génesis dice, y dijo Dios, es la palabra de Dios, el verbo. Luego en Juan nos dice, el verbo hecho carne, o sea, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios en carne, caminando aquí en la tierra, en el mundo, para dejarnos a nosotros nuestras pisadas, ¿verdad? Las pisadas que tenemos que seguir, el camino que tenemos que seguir, ¿sí? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que es la palabra de Dios en carne, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? O sea, nos ha hablado por su Hijo. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no obedecemos la palabra que está escrita aquí, ¿a quién no estamos obedeciendo? Tenemos que entender, no estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, no estamos siguiendo sus pisadas, no estamos siguiendo su camino. Él es la palabra, ¿verdad? Por tanto, a Él es que tenemos que obedecer, y que cuando la palabra nos toca tenemos que reaccionar y saber que es nuestro Señor Jesucristo quien nos está tocando. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos está exhortando. No es el predicador que tengo enfrente, no es porque justo, me tocó la palabra. No, Él. ¿Sí? Veamos, vamos a leerlo de nuevo para que podamos realmente ver el poder, la gloria maravillosa. Voy a leer de nuevo en 2 de Pedro 1:16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí estaba Pedro, que lo vio transfigurarse. Que un ratito antes, cuando el Señor Jesús anunciaba la muerte, fue tomado por el diablo y fue el mismo que le recomienda y dice, no, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor tuvo que reprender al diablo. El mismo Pedro, aún viendo a nuestro Señor Jesucristo transfigurado, viendo su gloria, lo negó y tuvo que ser restaurado, ¿sí? Ese mismo Pedro, hoy, o sea, en este momento hablándonos con el Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice, no les estoy hablando cosas que inventé, les estoy hablando lo que vi. La gloria, ¿sí? Y dice en el 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd, ¿sí? O sea, Dios es justo, fiel y verdadero, el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y él no tiene por inocente al culpable, ¿sí? Entonces el que es culpable, la única salvación que tiene es nuestro Señor Jesucristo, por quien nos ha hablado hoy Dios, ¿sí? Dice, hoy nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? Y dice, y por quien asimismo hizo el universo en el 2, ¿sí? La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es nuestro Señor. A este es a quien nosotros decimos servir, ¿sí? Entonces que realmente nos dolamos cuando el Señor nos toca con la palabra, que realmente demos atención y prestemos atención a lo que es la palabra. No es palabra escrita en un papel, es nuestro Señor Jesucristo en vida. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a ir a Lucas 24. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito Padre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. 24:36. Santo y poderoso. Amén. Dice su título ahí, Jesús se aparece a sus discípulos. Bendito es el Señor. Precioso Padre. Amén. Dice, vamos a leer, hay una cosa nomás que el Señor nos quiere resaltar aquí. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, Jesucristo resucitado, ¿verdad? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Sí? Ahí también estaba Pedro. ¿Sí? Y estaban turbados. Dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Pensaban que era un espíritu. ¿Sí? No entendían todavía. Entonces dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea, estaban viendo y no entendían. ¿Sí? No podían creer. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, para que vieran que él tenía un cuerpo. ¿Sí? Que no era un espectro, un espíritu o algo. No, que era él realmente. ¿Sí? Y dice, y él tomó y comió delante de ellos. Y lo dice ahí, como ellos todavía no creían, por eso les pide, ¿sí? Dice, y él tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Entonces, dice en el 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase que en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuándo el cristiano es investido de poder desde lo alto? Cuando recibe y tiene y vive con el Espíritu Santo. Sí, que hay que cuidarlo, porque nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, pero si lo contristamos, el Espíritu Santo se va. No estamos investidos de poder porque si el Espíritu Santo se fue, es porque en nosotros no hay santidad. ¿Sí? Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, para no contristar al Espíritu Santo. Pero miremos el 45, que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Ellos conocían las Escrituras? Sí, las conocían. Pero no estaban viendo el cumplimiento de la palabra de Dios delante de sus ojos. Podemos estar años escuchando la palabra de Dios y conocer y repetir y no entender. Necesitamos entender. ¿Y quién es el que abre el entendimiento? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sí? Necesitamos eso, entender. ¿Sí? No nos quedemos con que nos aprendemos un versículo y lo entiendo. Comprender, entender, entendimiento en lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí?
entender realmente lo que quiere decir la palabra, lo que es la palabra. Ese es nuestro Señor Jesucristo, la misma palabra, ¿sí? Vamos a mirar 1 Corintios 1:18. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Dice ahí, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. ¿Qué es la palabra de la cruz? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la llevó a la cruz su vida, ¿sí? Y ahí es donde está la victoria. Para el mundo, nosotros le explicamos, le decimos eso y dice, son locos. Sí, aún el mismo Papa dijo que la crucifixión de Cristo fue el fracaso más grande de Dios. Y es la victoria para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Locura a los que se pierden, ¿sí? Pero que no sea locura para nosotros, ¿no? Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿sí? ¿Cómo puede alguien vencer la muerte con la muerte? Nuestro Señor Jesucristo así lo hizo. Venció la muerte con la muerte. Venció el diablo en la cruz, ¿sí? Donde todos dicen que es su derrota más grande, ahí está la victoria. Esa es la locura. Bendita locura que para nosotros es salvación. Amén. Dice en el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicación, o sea, tenemos que creer ¿en qué? En la palabra, en el Evangelio, en la predicación, en lo que alguien nos dice tenemos que creer. Esa es la locura de todo aquel que realmente quiere creer. El Señor abre el entendimiento, amén. Él abre el entendimiento. Dice ahí, porque en el 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Nosotros qué tenemos que, ¿cuál es la sabiduría? Lo dice la palabra, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Y ahora después vamos a ver lo que es temor, ¿sí? Lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Muchos quieren ver milagros. A ver, si está Dios, ahí tiene que haber milagros. ¿Qué milagro más grande que nuestra vida pueda cambiar? ¿Para qué ver un milagro si no me voy a salvar? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas? ¿Sanarnos una pierna para que nos vayamos al baile? ¿O salvarnos? Él quiere nuestras almas, Él quiere la salvación, ¿verdad? Entonces dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿sí? O sea, cuando yo me siento, ¿sí? Dice, con sabiduría, o cuando yo me siento poderoso o noble, cuando yo me creo bueno, es cuando más lejos de Dios estoy, ¿sí? Porque ¿qué escogió Dios? Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, ¿sí? ¿Qué es lo que no es para deshacer lo que es? ¿Nosotros tenemos algún poder, alguna autoridad, algo tenemos? Somos carne, no tenemos poder ninguno. El diablo tiene poder, ¿sí? Y Dios tiene todo poder. Y nuestro Señor Jesucristo, lo leíamos ahí en hebreo, ¿sí? Tiene todo el poder hoy día. Su nombre, ¿verdad? Heredó un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces,
Dice, y lo que no es para deshacer lo que es. Nosotros no somos nada. Lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Nos trae, y si nosotros creemos en esta locura de la predicación, Él nos hace ¿qué? Nueva criatura. Nos cambia completamente, ¿sí? Para deshacer lo que es, para deshacer lo que nosotros somos, pero a la vez para que nosotros también podamos pelear la batalla en lo espiritual, que realmente existe, ¿verdad? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no somos nada, ¿verdad? O sea que no nos podemos jactar en la presencia de Dios. ¿De qué? Sabiendo que dice la palabra de Dios que aquel que se levanta, Él lo abaja enseguidita. Amén. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, el Evangelio, la palabra de Cristo, nuestro Cristo crucificado, nos enseña el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿sí? Proverbios 9:10, si no me equivoco. Bendito el Señor. Solo para confirmar que no esté diciendo algo que no sea. Bendito el Señor. Bendito Padre. Gloria a Dios. A ver. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Proverbios 9:10. No es lo que dice. Dice, recibí mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuando se puede desear no es de compararse con ella. Amén. La sabiduría de Dios. Amén. Bendito el Señor. No lo anoté bien, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero yo quiero que podamos compartir lo que es el temor en el diccionario, ¿sí? Dice, el temor es una pasión. Una pasión es acción de padecer, ¿sí? O sea, el temor es algo que uno padece. Dice, pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Conocer a nuestro Dios y no querer estar en su ira, sino tomarnos de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia derramada, que es la única manera de ser salvo, porque no hay sino Cristo quien pudo cumplir todas las palabras de la ley que Dios habló, ¿verdad? Vamos a mirar 2 de Timoteo. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. 2 de Timoteo 3. Vamos a leer 3 versículos ahí. 4 versículos. Vamos a arrancar desde el 14. Precioso el Señor. Ahí le habla Pablo a Timoteo. Amén. Precioso el Señor. Amén. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Conocía la palabra de Dios, ¿sí? Ahora vamos a prestar mucha atención a lo que dice Pablo. ¿Para qué la palabra de Dios? Dice, las cuales, o sea, las sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El conocer la palabra de Dios nos da sabiduría para salvación, ¿sí? Porque hoy día Dios nos ha hablado por su Hijo y nos deja las pisadas marcadas, pero también el Nuevo Testamento nos lleva también al Viejo a conocer cómo es Dios y por qué Dios, ¿sí?, tiene un día de la ira determinado, ¿sí? Cómo es Dios justo, fiel, verdadero, ¿sí? Grande en misericordia, lento para la ira, amén. Y que nos ha amado, como dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que por eso envió a su Hijo unigénito, amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí dice, vamos a seguir en el 16, dice, toda la Escritura
Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el cristiano que está preparado para toda buena obra es aquel que vive la palabra, que la sufre, la vive, la pone por obra, ¿verdad? Pero vamos a escudriñar esto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Vamos a mirar lo que quiere decir redarguir. En el diccionario dice, se emplea con referencia a la acción de transformar un argumento contra aquel que lo presenta. Este verbo está vinculado a arguir, citar o invocar una razón en contra o a favor de algo o alguien. Hemos escuchado muchas veces que dicen, no, en la iglesia te lavan la cabeza. ¿Sí? Digamos que hay iglesias en las cuales se impone doctrina de hombres que realmente las personas quedan como prisioneras en la mente, no entienden, no llegan a conocer a Dios y viven una cosa por obligación. No te rasures, no te pongas tinta en el pelo, usa pollera, no hagas esto, no hagas aquello. Eso es doctrina de hombre, ¿verdad? Ahora, si la palabra, lo dice acá, es útil para redarguir, para corregir, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y nuestros argumentos van por tierra. Cambiamos, tenemos que cambiar. O sea que aquel que no cambia es porque no está siendo obediente a la palabra de Dios. No hay otra cosa. Aquel que dice no la entiendo, ¿por qué no la entiendo? Si Dios dice que Él abre el entendimiento, ¿verdad? Entonces, cuando no estamos entendiendo la palabra, ¿sí? Es que no la estamos poniendo por obra. Desde el arrancar, desde que llegamos. Porque si nosotros queremos ser libres, Él nos libera. Podemos decir, no, aquella persona no entiende la palabra porque todavía no fue libre. ¿Sí? Pero cuando se le enseñó cómo orar, tampoco lo hizo. Entonces, desde el vamos, hay una desobediencia. Entonces no llegan a la bendición porque Dios no quiere la muerte del que muere. No hay excusa ninguna. Dios nos abre el entendimiento, nos da el discernimiento, nos enseña la palabra. Él nos quiere salvar, Él quiere nuestra alma, ¿verdad? Y la palabra de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para cambiarnos, para revocar todo argumento, o sea, todo lo que yo pueda tener, pero con la palabra se revierte, ¿sí? Dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea que nunca voy a llegar a ser un hombre, una mujer de Dios, si yo no acepto la palabra en mi vida y voy contra mí, ¿sí? O sea, ¿quién es el que pone más trabas a la palabra? Nosotros. Porque podemos decir, no, el diablo hace interferencia. Sí, el diablo hace interferencia, pero el diablo es más poderoso que Dios, que nuestro Señor Jesucristo. No. Entonces, si yo realmente quiero, Dios me da la victoria. No hay excusa. No va a haber excusas el día que estemos delante de nuestro Señor. Amén. Vámonos a Efesios 4. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a leer desde el 20. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Efesios 4. Precioso Señor. El subtítulo dice La nueva vida en Cristo, allá en el 17. Vamos a leer desde el 20 al 24. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. O sea, si conocemos a Cristo, no podemos decir que conocemos a Cristo si nuestra vida no cambió, si yo no soy nueva criatura. Y si no lo conozco es porque no quiero.
¿Sí? Porque Él está ahí. Él es la roca inamovible. ¿Sí? Si yo voy a una roca y me subo a la roca, estoy en la roca. La roca no se escapa, no se va, ella está, ¿verdad? Y Cristo está. El que realmente quiere, ¿sí? Tiene vida nueva. El que realmente quiere es salvo, ¿verdad? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Sí? ¿Quién es nuestro peor enemigo? Nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Sí? Porque Cristo nos da todas las cosas. Ahora nosotros somos obedientes. ¿Quién le abre las puertas al diablo en nuestra vida? Imaginamos que venimos, somos obedientes a la palabra, somos santificados. En cierto momento empezamos a retroceder. ¿Quién le está abriendo la puerta al diablo? Nosotros, ¿sí? Dios no tiene por inocente al culpable. Si nosotros le abrimos la puerta al diablo, nosotros le estamos dando la potestad al diablo. Amén. Entonces dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, lleno, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? O sea que nosotros no podemos tener el entendimiento de la palabra si nosotros no vencemos nuestra vieja criatura. Si nosotros no nos despojamos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el diablo tiene potestad y nosotros se la damos. Entonces no hay excusa. ¿Sí? Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Muchos dicen querer salvación, pero no les gusta completamente la santidad. Siempre atesoran o guardan alguna cosita. Y recordemos que, por ejemplo, ponemos una alfombrita para limpiarse los pies al lado de la puerta y barremos todo alrededor y metemos la tierra bajo la alfombra. Un día van a patear esa alfombra y el polvo se va a desparramar. ¿Sí? Entonces la porquería que hay dentro de nosotros, que nosotros no dejamos salir, está ahí y sigue creciendo y se sigue pudriendo nosotros dentro y Dios nos ve. ¿Tendremos la salvación? ¿Será que engañamos a Dios en algo? No. Y excusas no hay porque Dios es todopoderoso. Amén. Recordemos siempre en Hebreos 4, 12, 13 dice que no hay nada creado que no salga a luz con la palabra de Dios. O sea que Dios no nos deja sin entendimiento. Dios no nos deja sin saber qué hay en nuestra vida. No hay excusas. Amén. Vamos a mirar lo que nos dice Romanos 12. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Romanos 12, vamos a leer el 1 y el 2 nomás. Bendito el Señor. Precioso Padre. El subtítulo dice, deberes cristianos. Creo que lo compartimos en el culto pasado u otro de los cultos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional es algo que nosotros pensamos, que razonamos, algo voluntario, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice, hermanos, o sea, los que estamos, los que conocemos. Dice, os ruego por las misericordias del Señor, o sea, por la paciencia que el Señor nos ha tenido hasta ahora, nos ruega, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Nos demos lastigazos o algo así? No. Sacrifiquemos nuestras voluntades, nuestros deseos, que realmente nos entreguemos al Señor, es lo que Él quiere, que hagamos su voluntad, ¿verdad? Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, de nuestra propia voluntad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Es más o menos lo que nos está diciendo, despojémonos del viejo hombre, ¿sí? Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, algo que razonamos y lo hacemos voluntariamente, no conformándonos a las voluntades de este mundo, a las cosas
que nos contaminan, sino, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un entendimiento renovado, o sea que no entendemos una cosa y nos estancamos. No. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, a través de la obediencia. ¿Sí? Recordemos que nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a ser perfeccionado en la obediencia. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? No podemos entender a Dios, no podemos saber cuál es su voluntad, que ciertamente sí que es agradable y perfecta, si nosotros no vamos siendo obedientes a lo que vamos entendiendo y aún anhelando en lo más profundo de nuestro corazón conocer un poquito más. ¿Sí? Y para que podamos entender el temor de Dios, ¿sí? Vamos a mirar en 2 Corintios 4:4. Bendito el Señor. Precioso el Señor. 2 Corintios 4:4. Bendito Padre. Gloria a Dios. Dice, en los cuales, vamos a leer desde el 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿sí? Entre los que no van a tener la salvación, encubierto. Pero el evangelio puede estar encubierto en alguien que está sentado en una silla en la iglesia. Puede haberse aprendido los versículos de memoria, puedo repetirlos, los entendió y lo más importante, los vive. Están en su vida, ¿verdad? Entonces dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Incrédulos, porque mi fe se enfrió. Estoy sentado, estoy congregándome, estoy ayunando, estoy orando, pero mi fe está congelada como el clima de hoy. Entonces le di lugar al diablo. Soy un incrédulo. ¿Y qué hace el diablo? Cegó mi entendimiento. ¿Sí? Y feliz de la vida porque estoy congregándome adentro y muerto. Muerto. ¿Sí? Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Ciega. ¿Para qué? Para que no obtengamos la salvación. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Del diablo? No, el diablo ya lo conocemos, sabemos que es así. La culpa es nuestra. Arrepintámonos. Corramos a los pies de Cristo si hay algo que no entendemos. Si no tenemos el entendimiento profundo de la palabra de Dios, o si no estamos logrando vivirla toda, si tenemos fallas en algo, Él es nuestro socorro, ¿sí? Pero no despreciemos, o sea, cada día el Señor nos exhorta más y más al limpio entendimiento, a entender realmente, ¿sí? Porque no vamos a tener la salvación si no nos salva el congregarnos, no nos salva estar o no nos salva el escuchar la palabra. Nos salva conocer a Cristo, conocer la palabra de lo más profundo y vivirla y ponerla por obra. Nos habla en todo momento de siervos de Dios, de trabajar para Dios, de buenas obras, ¿sí? Por tanto, mucho más, las personas que solo escuchan la palabra o que se limitan a escuchar la palabra de por ahí y no se congregan y no están sujetos y no tienen una autoridad espiritual, o sea, sujetos a un pastor, un referente, ¿sí? Están trabajando para Dios, están haciendo la voluntad de Dios. No es lo que Dios nos está llamando realmente a prestar atención en todas las cosas que Él requiere para la salvación, ¿verdad? Vamos a mirar ya de última y como resumencito, ahí en 2 Corintios, pero vamos a leer el 10. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso Padre. Vamos a leer del 4 al 6. Ahí dice Pablo,
Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, esto es redarguir, ¿sí? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora seguimos. Pero a ver, si yo no tengo entendimiento, y la palabra de Dios me está diciendo acá, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no será que yo soy altivo o altiva y por eso no llega el entendimiento? Capaz que me falta humildad, porque acá lo dice. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recordemos que leímos recién que Dios llama a lo más vil y menospreciado del mundo y así yo tengo que sentirme delante del Señor. Nada, gusano, como dijo Jacob, soy un gusano. Nada. Muchas veces la altivez nuestra nos impide el entendimiento, amén. Pero dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que el diablo tiene en nosotros y luego que vencemos las nuestras estamos preparados para batallar por otros, ¿sí? Derribando argumentos, o sea, redargüendo, pero a nosotros mismos. A veces tenemos la palabra, no, eso no puede estar en mí, porque yo entiendo que la palabra de Dios yo no la puedo torcer, ni agregar, ni sacar. No hay un pero contra la palabra de Dios, sería un pero contra nuestro Señor Jesucristo. No lo hay, ¿verdad? Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Recordemos una cosa, los pensamientos se originan de dos maneras. ¿Sí? Una, de lo que está dentro nuestro, de nosotros mismos, de nuestras imaginaciones, ¿no? Y otra de los dardos del diablo, que nos tira una flechita. Ahora, si el diablo nos conoce, ¿sí? Nosotros tenemos que estar muy preparados para reprender todos los pensamientos. Tenemos que llevar cautivos los que salen de adentro nuestro y los que envía el diablo. ¿Qué es? Escudriñando a la luz de la palabra de Dios, este pensamiento ¿es de Dios? ¿O yo mismo me estoy cavando la tumba por darle lugar a los dardos del diablo? ¿O yo mismo me estoy cavando la tumba por no prestar atención a lo que está en mí? ¿Verdad? Tenemos que aprender a escudriñarnos a nosotros mismos, pero tenemos que llevar cautivo los pensamientos y no darle vuelo. Porque el pensamiento, cuando nosotros lo meditamos, ¿sí? Si es una justificación, no, estás bien, sigue así, ¿no? Está bien el esfuerzo, lo que estás haciendo, sigue así, ¿sí? Nosotros nos estamos cavando la tumba, nos estamos alejando de Dios porque nosotros mismos nos estamos justificando. Y a nosotros el único que nos justifica es Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos delante de Él y le pedimos perdón por lo poco que le damos, perdón por lo poco que hacemos, porque nada es suficiente comparado con lo que Él nos dio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que realmente ser humildes delante de nuestro Señor y considerarnos nada. El mismo David le decía al Señor, hazme saber lo contado de mis días, lo frágil que yo soy, lo corto de mi vida, para que yo pueda reconocer tu grandeza. Estamos vivos gracias a Dios y por la misericordia y paciencia que nos tiene, ¿sí? Pero ahí está el temor. O sea, tenemos que acordarnos de todo lo que nos espera si realmente nosotros no abrimos los ojos. El Señor nos sigue diciendo, no hay excusa, yo te doy todo. Me lo pides, te lo doy. Si lo quieres, te lo doy. Te doy el entendimiento, te doy el discernimiento. ¿Sí? Entonces no tenemos excusa, no vamos a tener excusa delante de Él y no tenemos excusa hoy día que está la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros cada día. Amén. Entonces que realmente podamos tomarnos del Señor y dejar que nos abra los ojos si está faltando algo en nuestras vidas. Amén. Si alguna cosita está trancada ahí. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración entonces.
Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor. Un día más, Padre bendito, Dios de la gloria, tú nos has exhortado y nos has alimentado con tu preciosa palabra, Padre. Te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque realmente, mi Señor, tú eres un Dios precioso, grande, misericordioso, Señor, que nos tienes tanta paciencia, Padre, y que nos has dado realmente la salvación, Padre. Está ahí, está delante de nosotros, mi Señor, y como tú repites una y otra vez, Señor, no tenemos excusa, Padre, no tenemos excusas, mi Señor. Te damos la gracia por todo lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos realmente, mi Señor, a poder identificar qué hay en nosotros, Señor. ¿Cuál es la traba, Padre? ¿Qué es lo que tú hoy día nos estás exhortando, Señor? Y que podamos ir, Señor, de rodillas y un corazón contrito, humillado delante de ti, Señor. Porque como tú dices, mi Señor, la palabra no es de interpretación privada. Todos tenemos que poder entenderla, Señor. Y necesitamos no solamente, mi Señor, entenderla para predicarla, sino para vivirla en lo más profundo, mi Señor. Para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, camino a la salvación, Padre. Ayúdanos, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre, cada día, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y sigue mostrándonos, Padre, qué es lo que hay dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, con los pensamientos, mi Señor, que es lo último, Padre, que tú nos has llamado la atención en tu palabra. Ahora, Padre, ayúdanos a identificar los pensamientos, mi Señor. Realmente a llevar cautivo y a no darle vuelo, Padre, a aquello que nos destruye, sea que provenga de nosotros o del mismo diablo, Señor. Ayúdanos a escudriñar y a poder identificar todo eso, Padre. Te rogamos que tú bendigas a todos los que estamos aquí, Señor, que bendigas a todos los que escuchan también, Santo Dios. Que estos mensajes puedan ser para salvación, Padre, para exhortación, Padre bendito, Dios de la gloria, que tú lleves sanidad y fortaleza, Padre, al que lo necesita, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que tú sigas exhortando, te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, a aquellos que no han llegado, Señor, a aquellos que se están enfriando, a los que quieren venir, libérales el camino, Santo Dios, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas, las ataduras, Señor, y glorifícate grandemente, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y da la victoria a cada uno de tus siervos y siervas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Gracias, Señor. Padre. Amén. Amén. Precioso el Señor.